La posición de las víctimas de las FARC frente al acuerdo que pactaron sobre justicia transicional el gobierno colombiano y la organización terrorista. 8 años de pena como máximo me parece una ridiculez. Mi papá estuvo secuestrado 6 años y lo mataron. ¿Por qué a un guerrillero que lo planeó, que lo secuestró, que lo asesinó, va a poder tener una condición especial? Considero que la FARC ha tomado ya conciencia de que no puede engañar más el país y que vamos a hablar de una manera transparente y que vamos a hacer la paz. Con solo confesar la verdad de sus crímenes, responsables de delitos de lesa humanidad no pagarán penas de cárcel. Simplemente su libertad será restringida. Hay una restricción efectiva de la libertad que tiene que ser compatible con la obligación de reparar. El señor tiene que salir a desminar, a erradicar cultivos o a reconstruir puentes, escuelas donde haya hecho daños. Uno de sus deberes es reparar, restaurar la situación de las víctimas. Mientras que a las víctimas les exigen perdonar, sus victimarios logran beneficios en la mesa de negociación y no muestran signos de arrepentimiento. Pero es que cuando uno pide perdón es porque se arrepintió de haber hecho algo. Yo no me estoy arrepintiendo de haber hecho lo que haya hecho. Lo que he hecho es de ser guerrillero hasta alturas de la vida y lo sigo siendo. Muestran una actitud muy arrogante, muy prepotente. Ellos no deben de actuar así con esa altivez porque igual ellos van a ser los únicos perjudicados. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, presentamos un especial periodístico con el rostro y la voz de distintas víctimas de las FARC que fijan su posición frente a la forma como la organización terrorista responderá tras un eventual acuerdo de paz por los crímenes que ejecutó durante más de medio siglo en Colombia. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la indignación y a la vez la preocupación que generaron en Colombia las declaraciones entregadas en la cadena Telesur por alias Timochenko. La noticia, el máximo cabecilla de la organización terrorista aseguró que no pedirá perdón por los crímenes que ha cometido las FARC porque no está arrepentido. El punto clave de esa noticia, mientras el gobierno colombiano anuncia que las víctimas son la parte central de este proceso de paz, alias Timochenko las continúa desconociendo, las invisibiliza y ahora que muy seguramente no pagará ni un solo día de cárcel, asegura que no está obligado a pedirles perdón. Pero es que cuando uno pide perdón es porque se arrepintió de haber hecho algo. Yo no me estoy arrepintiendo de haber hecho lo que haya hecho. Lo que he hecho es de ser guerrillero hasta alturas de la vida y lo sigo siendo. Si yo me arrepiento de eso, soy inconsecuente con mis convicciones. Que en determinado momento analicemos un hecho en el contexto en que se dio y decimos, hombre, ahí cometimos un error, nos equivocamos en la decisión que tomamos. Eso es distinto. El punto clave de la noticia. Estas declaraciones fueron dadas a conocer a menos de una semana de que gobierno y FARC firmaran un acuerdo en el que pactaron la forma como operará la justicia frente a los crímenes cometidos por el grupo terrorista durante los últimos 50 años. Cabecillas de las FARC como alias Timochenko, que según la Procuraduría tiene 16 condenas que suman 448 años de prisión, no pagarían ni un solo día de cárcel. Según el acuerdo sobre justicia transicional anunciado por el gobierno colombiano y la organización terrorista de las FARC, la función esencial de las salas de justicia y el Tribunal para la Paz será obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones que garanticen que los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves, no quedarán en la impunidad. El comunicado divulgado por las partes el pasado 23 de septiembre contempla que las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales. Restricción efectiva de la libertad, a juzgar por lo que han explicado los negociadores del gobierno, no significa la permanencia en un centro penitenciario. Eso quiere decir, por citar solo un ejemplo, con base en las pautas del acuerdo, que si un miembro de las FARC reconoce que es un máximo responsable en el secuestro de los diputados del departamento del Valle del Cauca o en la posterior masacre de los 11 líderes políticos, no pagaría tras las rejas estos crímenes. Que es
esa pena restrictiva de la libertad. ¿En qué se le restringe la libertad? Porque ustedes han sido aquí muy enfáticos en decir que, claro, que es controlado, que es vigilado, pero ya estamos viendo al negociador de las FARC, Iván Márquez, diciendo que no, que es sin arraigo y sin vigilancia. Entonces, al fin, bueno, ¿qué? Voy a leerle declaraciones del señor Enrique Santiago, que es el abogado de las FARC, hoy. Y verá usted cómo está diciendo exactamente lo que nosotros estamos diciendo ahora. Dice lo siguiente, que no tengan que ir a un establecimiento penitenciario, pero evidentemente van a tener una restricción de la libertad vinculada al cumplimiento de las sanciones. Es decir, tendrán que estar durante todo el tiempo que tengan que cumplir la sanción restaurativa, donde el tribunal diga que se tiene que cumplir esa sanción. Según han dicho los negociadores del gobierno, una restricción efectiva de la libertad tendrá que ser compatible con la obligación de reparar. Sin embargo, no todos los que reconozcan delitos graves serían sometidos a la denominada restricción efectiva de la libertad. No hay amnistía para los que no se Amnistía vieron involucrados. Y puede haber gente que esté involucrada en crímenes graves, pero no sean los más responsables y usted le dé otro tipo de sanciones. Eso también es posible y está contemplado. Solamente tiene que ir a la Comisión de la Verdad y desminar, por decir eso, no tiene que ser más. ¿En qué casos habrá entonces una sanción que implique cárcel? De acuerdo con lo pactado por el gobierno y las FARC, las personas que reconozcan de manera tardía sus delitos muy graves serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años en condiciones ordinarias. Y las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, también en condiciones ordinarias.